Hoy vamos a estar hablando de otro atributo más acerca de Dios. Ya vamos en 49 atributos y seguimos aprendiendo más acerca de nuestro Dios. Y bueno, para ver este atributo vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 22 al 25. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 22 al 25. Ahí vemos que aparece textualmente la frase de que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Si alguien tiene ahí el pasaje, lo puede leer. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayan engendrado hijos y nietos, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan, y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor, su Dios, a los ojos del Señor su Dios, para provocarlo a ira. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en el hecho de que tú, Señor, eres fuego consumidor. Oramos para que este estudio de tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para nuestras almas y pueda ayudarnos, Señor, a reconocer realmente el temor reverente que debemos tener delante de ti y al mismo tiempo, Señor, que nos lleve a buscarte cada día más, Señor, con mayor pasión, con mayor denuedo, Señor, entendiendo que solo tú puedes purificar nuestras almas y solo tú, Señor, puedes ayudarnos a realmente vivir para ti, Padre. Oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la proclamación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ahí vemos en Deuteronomio 4:24 que aparece textualmente la frase de que Jehová tu Dios es fuego consumidor. Entonces, en la parte de reflexiona coloqué ahí algunas preguntas para que podamos interactuar un poco y que no sea simplemente un monólogo. Entonces, la primera pregunta que coloqué ahí: ¿cómo se puede relacionar la idea de un fuego consumidor con el contexto de la idolatría y los falsos dioses de esa época? Pueden ver cómo el contexto de ese pasaje está muy ligado a la idolatría. En el versículo 23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él está con vosotros, y dice: y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces, directamente en el contexto podemos ver que la idea del fuego consumidor de alguna manera contrasta con lo que era la idolatría de la época. Pero, ¿cómo podemos relacionar eso? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo se puede relacionar la idea de un fuego consumidor con el contexto de la idolatría y los falsos dioses? ¿De qué eran los falsos dioses? ¿De qué material? Sí, está hablando ahí del pueblo de Israel, ¿cierto? En algún momento sabemos que hicieron un becerro de oro. También parte de los falsos dioses eran de madera, algunos eran de yeso, algunos eran de cera. Entonces, la idea de que Dios es fuego consumidor transmite el hecho de que Dios puede destruir o consumir, por eso el nombre consumidor, puede consumir esos falsos dioses. O sea, esos falsos dioses de cera, esos falsos dioses tallados con manos humanas, Dios como fuego consumidor los puede destruir. Hay una historia específica en la Biblia, no sé si recuerdan al profeta Elías, donde el Señor permitió literalmente que descendiera fuego y evidenciara de alguna manera ese carácter de Dios como fuego consumidor. Entonces coloqué ahí también otro atributo que vemos ahí, que ya lo habíamos estudiado, pero que se relaciona mucho con esto de que Dios es fuego consumidor, es que Dios
es celoso. Entonces coloqué ahí también como segunda pregunta, ¿por qué sería importante para Moisés mencionar este atributo de que Dios es fuego consumidor junto con el de Dios es celoso? Hay una conexión ahí, ¿no? Dios es fuego consumidor, tiene que ver también con el hecho de que Dios es celoso. Pero ¿cómo se relaciona eso? Otra cosa, ni ningún otro, nada creado. Él es único y es verdadero, entonces por eso es celoso, porque no le gusta compartirlo con nadie. Amén. Dios es celoso, ¿cierto? Entonces, como Dios es celoso, Él se encarga de consumir todo aquello que realmente no traiga gloria a su nombre. Ahora, hay mucha gente cuando escucha esto de que Dios es celoso, que dice, pero entonces el Dios de la Biblia es como muy ególatra, ¿no? Es como centrado en Él mismo y dice a todos que le adoren y Él vive para sí y todo lo que hace es para sí. Y como que mucha gente entiende de alguna manera que eso es una debilidad o una falla en el carácter de Dios. Porque ¿cómo así de que siempre está pidiendo que le den la gloria a Él? Siempre quiere adoración exclusiva. Pero saben que la razón por la que las personas piensan así es porque están comparando a Dios con otro hombre. Cuando los hombres exigen adoración, sabemos que está mal. Pero cuando Dios exige adoración, estamos hablando del mayor bien para las almas de los hombres. La Biblia dice que Dios, y lo hemos estudiado, Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe que no hay nada fuera de sí mejor que Él. Entonces, cuando Dios exige adoración, cuando Dios es celoso, es porque Él sabe de antemano que Él es lo mejor para los seres humanos. Él sabe que Él nos creó y que lo único que puede llenarnos y darnos plenitud de gozo es una relación con Él. Entonces, cuando Dios demanda ser adorado, cuando Dios exige adoración exclusiva para Él, eso es una evidencia no de egolatría, sino más bien de bondad. Es la bondad de Dios reflejada con sus criaturas. Cuando Él dice que le adoren solo a Él y que no hagan falsos dioses. En últimas, Dios sabe también que adorar esos falsos dioses, ¿qué va a traer? Decepción, frustración, insatisfacción en la vida de las personas, porque Dios sabe que no fuimos creados para eso, fuimos creados para su gloria. Entonces coloqué ahí también, muchas veces este atributo del fuego consumidor se relaciona mucho con la idea del juicio de Dios, ¿cierto? Como con la idea del infierno, porque muchas de las analogías que vemos en la Escritura hablan del infierno como ese lugar de tormento, como un lugar de fuego eterno. Entonces, como que cuando escuchamos fuego consumidor, inmediatamente lo relacionamos al castigo, al lago de fuego que habla Apocalipsis. Pero, ¿cómo podemos aplicar eso a la vida de un cristiano? Se supone que un cristiano es una persona que ha creído en Cristo, que ha sido justificado por la fe y por lo tanto esa persona pues ya no va a ir al infierno, porque ahora la justicia de Cristo ha sido puesta a su cuenta. Entonces, ¿cómo un cristiano que ya sabe que no va a ir al fuego eterno por gracia, por medio de la fe, cómo ahora aplica esta idea de que Dios es fuego consumidor? Por eso coloqué ahí, ¿qué implicaciones tendría este atributo para un cristiano que ya ha sido salvo del fuego eterno por la fe en nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿cómo se aplicaría eso a la vida de un creyente? La idea de Dios como fuego consumidor. El fuego, uno de los principales usos del fuego, sobre todo en el contexto bíblico, era purificar de las impurezas, ¿cierto? Cuando se tenía un metal precioso, lo que se hacía era calentarlo para que las impurezas salieran y el metal, digamos, que ganara mayor pureza en su composición química, ¿sí? Entonces, lo mismo hace Dios en la vida de un cristiano. Dios es fuego consumidor y nosotros los seres humanos, decía Calvino, somos una fábrica de ídolos. Nosotros tendemos a hacer casi que de cualquier cosa un ídolo. El hombre hace del dinero un ídolo, de la comodidad un ídolo, de la seguridad un ídolo, incluso de otra persona
de su esposa pueda ser un ídolo, de sus hijos pueda ser un ídolo, de la iglesia pueda ser un ídolo. Cosas que no son necesariamente malas, pero que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, tiende a colocar en el lugar que solo le pertenece a Dios. Entonces, cuando eso sucede, Dios, como fuego consumidor y como Padre amoroso, tiene que venir a la vida del cristiano y consumir esos ídolos. Y lo va a hacer por medio del fuego, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades. A veces no nos gusta pensar mucho en eso, pero es una realidad. La Biblia promete que vamos a sufrir. Por eso todo ese movimiento del Evangelio de la Prosperidad realmente está enseñando mentiras. Porque decirle a la gente que van a tener casa, carro, beca, comodidades, si vienen a Dios, es ir en contra de las mismas palabras de Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Entonces, nuestro gozo y nuestro consuelo viene de que en medio de esas aflicciones podemos confiar en aquel que ha vencido al mundo. Entonces vamos a mirar una aplicación de Dios como fuego consumidor en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos del 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Tremendo, ¿no? Está diciendo ahí que nosotros deberíamos tener gratitud y mediante ella servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Saben que una de las cosas que naturalmente produce el fuego es temor? O sea, una persona sabe, cuando ve el fuego, sabe que no se puede acercar ligeramente, ¿cierto? Porque si se acerca ligeramente al fuego, se va a quemar. Pero al mismo tiempo, una persona también sabe que el fuego es tremendamente útil. Entonces no se va a abstener de usar el fuego porque sabe que hay muchos beneficios en él. Pero la forma de acercarse va a ser con mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Dios como fuego consumidor, eso debería producir en nuestros corazones un temor reverente hacia Él. No es tenerle miedo a Dios, pero sí es acercarnos entendiendo de que Él es santo y de que no nos vamos a acercar a Él de cualquier manera. Nos vamos a acercar siempre sobre la base de los méritos de Cristo Jesús. Entonces, una aplicación de Dios como fuego consumidor tiene que ver precisamente con la reverencia de nuestros corazones al servirle. También en Primera de Pedro, capítulo 1, una carta que fue escrita para creyentes, para cristianos, podemos ver que el apóstol Pedro relaciona la idea del fuego con las pruebas, con las dificultades que llegan a nuestra vida, que aunque nos duelan, tienen un propósito santificador y purificador para nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 9, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo en fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Tremendo eso, ¿no? Yo creo que cuando estudiamos este tema de las tribulaciones, de las aflicciones, o sea, realmente ver a Dios en medio de las aflicciones cambia totalmente el panorama y la manera como sufrimos, porque vamos a sufrir, es una realidad. Como cristianos, como parte de este mundo caído, con dolores de parto, vamos a sufrir. Pero hay una gran diferencia en sufrir como el mundo sin Cristo sufre, a sufrir con Cristo, a sufrir entendiendo que aún las pruebas, dificultades que llegan a nuestra vida tienen un propósito. Y eso nos ayuda tremendamente. Hay un ejemplo en la Biblia que fue el personaje de Job. Yo creo que Job vivió una de las
pruebas tal vez más difíciles que alguien puede enfrentar, incluso sobre la faz de la tierra, porque perdió todas sus posesiones, perdió su salud física, perdió a su familia. Sus hijos murieron y eso debió haber sido tremendamente doloroso para él. Pero ¿cómo se sostuvo Job? Dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En un principio tuvo mucha confusión, muchas preguntas, Señor, ¿por qué si yo he sido íntegro? ¿Por qué si he tratado de agradarte? Pero el Señor le llevó a comprender que él tenía un propósito y que no necesitaba darle explicaciones a Job para que él pudiese experimentar el consuelo sobre su alma. Entonces, de la misma manera, en nuestras vidas hay cosas que tal vez no vamos a entender nunca, pero que podemos gozarnos en el hecho de que el Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, ha permitido que ocurran en nuestra vida y es para bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando un cristiano pasa por dificultades, cuando un cristiano vive una situación económica difícil, cuando un cristiano tiene problemas de salud, cuando un cristiano tal vez sufre persecución, cuando es menospreciado en su lugar de trabajo, cuando tiene cualquier dificultad en este mundo caído, puede pensar y meditar en el hecho de que Dios tiene un propósito y que esa prueba que él está enfrentando es para que su fe, que es mucho más preciosa que el oro, como dice el texto, sea hallada en alabanza, en gloria y honra a nuestro Dios. Saben que cuando pensamos en eso realmente, eso debe cambiar totalmente la manera en que sufrimos. Porque cuando sufrimos entendemos que hay alguien detrás. El mundo incrédulo no tiene eso. El mundo incrédulo se lamenta profundamente cuando comete un error porque no cree en la soberanía de Dios, no cree en que el Señor puede encaminar eso para el bien de su alma, sino que simplemente se lamenta y sufre aparentemente sin ningún propósito. Pero pensar en eso realmente debe ayudarnos. Tenemos un Dios que es fuego consumidor. Y si hay situaciones difíciles en nuestra vida, probablemente es porque Dios quiere enseñarnos algo. Entonces, en vez de quejarnos por la dificultad que estamos pasando, deberíamos preguntarle al Señor, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? O sea, ¿cuál es el propósito de tener un matrimonio difícil? Probablemente sí, crecer en paciencia, ¿cierto? Crecer en gozo, un gozo que no dependa de las circunstancias. Porque cuando mi gozo depende del desempeño de mi cónyuge, mi gozo va a estar como, ¿han visto los cuadritos de latidos cardíacos? Va a estar así, arriba y abajo todo el tiempo, ¿cierto? Pero si mi gozo está puesto en el Señor, si aprendo a alabar a Dios independientemente del desempeño de mi esposo, voy a poder mantener un gozo constante en mi vida, porque no depende de nada externo, depende de quién es Dios, y Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, con lo que hay, si tenemos un Dios que es fuego consumidor, eso significa que Él se encargará de quemar cada uno de los ídolos que fabriquemos en nuestro corazón para así llevarnos a adorarlo solo a Él. ¿Alguna vez se han quemado? Sí, ¿no? Las adicciones son un gran ejemplo de ídolos en el corazón. Cuando una persona piensa, el trago me va a traer felicidad, o fumar me va a traer felicidad, o cualquier sustancia externa a mi cuerpo me va a traer felicidad. Sí, y en últimas eso es temporal. Al final se da cuenta que termina más vacío. Y enfermo, exacto, sufriendo las consecuencias de tener un ídolo en su corazón. Entonces, claro, tener a un Dios que es fuego consumidor debería alentar nuestras vidas cristianas, porque sabemos que aunque duela, porque quemarse duele. Si somos honestos, cuando nos hemos quemado, eso genera realmente un dolor bastante fuerte, ¿cierto? Entonces, ese dolor se va a trasladar de alguna manera cuando el Señor tenga que quitar un ídolo de nuestra vida. Porque Dios, como fuego consumidor, va a tener que quitar el ídolo tal vez de conseguir una persona
Pasa mucho en los solteros de pronto, si yo tengo a alguien, ahora sí voy a estar pleno, ahora sí voy a servir al Señor, ahora sí voy a cumplir con todo lo que yo quería hacer. O las cosas materiales también. Hay gente que piensa, bueno, si no tengo una casa, no estoy bien. Tengo que tener una casa, cueste lo que cueste, así me toque, no sé, trabajar 20 horas al día, pero lo voy a hacer, porque tengo que tenerlo. Entonces, cuando la gente está dispuesta a pecar para obtener algo, es porque probablemente ese algo se ha convertido en su ídolo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y al mismo tiempo, esto nos debe consolar en el sentido de que podemos ir a Dios y permitir que Él queme nuestros ídolos. O sea, permitir que si yo identifico que hay un problema en mi corazón, si yo identifico que estoy amando al dinero, por ejemplo, y que realmente mi estado de ánimo depende totalmente de mis ingresos, y cuando por alguna razón no tengo ingresos, mi ánimo se cae hasta desmayar y estoy afligido, deprimido y demás. Si yo puedo identificar eso, entonces yo voy a poder acercarme a Dios como fuego consumidor y decirle, Señor, purifícame. Señor, límpiame. Porque solo tú puedes quitar ese ídolo que se ha fabricado en mi corazón. Y en últimas es algo que va a resultar en el bien de nuestra alma. Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 5. Si alguien tiene ese texto, ahí podemos ver también a Dios siendo celoso con su pueblo. Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Entonces sí, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, tenemos un Dios celoso. Y como cristianos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es Dios, no comparte su gloria con nadie. El Espíritu Santo no va a permitir que haya dos señores en nuestra vida. Por eso dice la palabra también que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque en últimas terminaremos apreciando a uno y menospreciando al otro, o menospreciando a uno y apreciando más al otro. Pero realmente en el corazón del cristiano solamente hay lugar para un Dios. Y ese Dios es el Dios verdadero, el Dios que es fuego consumidor. Y Él nos anhela celosamente. Dios no nos va a compartir con el mundo. Por eso alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo realmente no puede estar en el mundo. Porque hay algo dentro en su interior que se llama Espíritu Santo que no lo va a dejar, no lo va a compartir de alguna manera con las cosas terrenales, con las cosas de este mundo. Un cristiano que practica cosas del mundo, en últimas, termina frustrado, termina triste, termina siendo disciplinado por Dios. El Señor no va a compartir su gloria con nadie. Isaías capítulo 42, ahí también vemos un principio semejante. Isaías 42, en el contexto del pueblo de Israel, donde había de hecho mucha idolatría. Vamos a ver lo que dice ahí el profeta en el capítulo 42, versículos del 5 al 8. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le dará mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Tremendo, ¿no? Dice que Él no dará su gloria ni compartirá su alabanza con ídolos, con esculturas, con cosas realmente creadas. Y eso es algo muy importante para nuestras propias vidas, porque tenemos que luchar de una u otra manera con ídolos.
Y vivimos en un mundo que estimula más bien a que persigamos los ídolos. El mundo no nos está diciendo busquen a Dios, alaben a Dios. El mundo está más bien colocando ideas materialistas, haciéndole creer a la gente que debe vivir solo para lo terrenal, solo para las cosas materiales de este mundo. Y eso es una gran mentira. Ese es un ídolo que ha hecho que muchas personas terminen perdidas, tristemente. Entonces, la realidad es que si tenemos un Dios que es fuego consumidor y que no comparte su gloria con nadie, ni con esculturas, ni tampoco con nada creado. A veces pensamos en términos de la idolatría solo como las imágenes, ¿no? A veces pensamos, bueno, alguien está adorando una imagen o besando una imagen y pensamos, bueno, ese es un idólatra. Pero no solamente tiene que ver con eso. Hoy en día uno de los instrumentos de idolatría, por ejemplo, es el celular. Una persona que está todo el tiempo ahí, y en últimas esto también es una imagen, solo que es de 2 dimensiones. Y está todo el día en el celular y mirando y en últimas perdiendo mucho de su tiempo ahí. Pues realmente eso también puede llegar a ser un ídolo. Si esto llega a ser más importante que mi relación con Dios, que mi relación con mi prójimo, que mi relación con mi familia, pues hay un problema ahí, ¿cierto? Entonces debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a identificar, porque cada uno de nosotros probablemente va a tener una tendencia a la idolatría diferente. Algunos tal vez van a ser tentados a colocar su confianza en el dinero, algunos van a colocar de pronto su confianza en cosas materiales, en alguna sustancia, en alguna persona. Pero cada uno de nosotros va a tener de alguna manera diferentes luchas que tiene que entregarle a Dios y que tiene que reconocer, bueno, Dios, tú eres fuego consumidor y tú eres el único que me puede quitar este ídolo del corazón. Hoy en día también hay muchas personas, muchos jóvenes que por ejemplo luchan con la pornografía y eso es un ídolo también. Es un ídolo que colocaron en su corazón y que piensan que les va a dar plenitud. Pero ¿cómo van a alejarse de ese ídolo? Acercándose al Dios que es fuego consumidor para que Él quite eso, para que Él consuma definitivamente aquello que realmente no les puede llenar, aquello que simplemente les va a dejar más vacíos, insatisfechos y viviendo una vida miserable. Con lo que ahí también en la parte de aplica, parte de lo que vimos también el miércoles pasado, la única razón por la que el fuego consumidor de Dios no ha destruido a la humanidad entera es porque Cristo en la cruz se hizo receptor del justo juicio que nosotros merecíamos por nuestra maldad. Si estamos hoy aquí, si hay inconversos que están respirando, ha sido solamente porque Cristo murió en la cruz del Calvario y recibió ese justo juicio. No obstante, el tiempo que queda para recibir por la fe ese sacrificio es cada vez más corto. Es cada vez más corto y es deber de los cristianos anunciar con urgencia el mensaje de salvación. Cuando hablamos de Dios como fuego consumidor, también tenemos que incluir ahí la idea del infierno. Y a mucha gente no le gusta cuando se habla de pronto del infierno, pero es parte de lo que vemos en la Escritura. Y Dios como juez justo ha de consumir en el infierno a todos aquellos que rechacen su sacrificio, aquellos que se nieguen a aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. No obstante, nuestro llamado como cristianos es anunciar con urgencia el mensaje de salvación. No podemos realmente ser tibios en esto, porque el mundo va rumbo a una condenación, va rumbo a un fuego eterno, y los que tienen en su boca, en sus labios, en su mente, la capacidad de predicar un mensaje que salva de las llamas eternas, son los cristianos. Nosotros en nuestra boca realmente está la posibilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Y es parte del llamado que tenemos, es parte de ser luz y sal de este mundo. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿tú te estás esforzando por predicar el evangelio? ¿Tú te estás esforzando para que Dios como fuego consumidor
no consuma las almas de tus familiares, no consuma las almas de tus amigos, de quienes te rodean, porque es una realidad. Dios, como juez justo, ha de hacer justicia. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5, me impacta siempre mucho ese texto porque habla acerca de cuál debería ser nuestra actitud respecto al mundo incrédulo. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5, si alguien tiene ahí ese texto lo puede leer. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Amén. Imagínense esa introducción. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Solo con esa introducción ya uno dice, no, lo que va a decir es muy importante, porque se está asegurando de que nadie dude de la veracidad de lo que va a decir. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Por qué esa introducción? Porque lo que va a decir es algo que tal vez muchos dudarían. Es algo que tal vez muchos pensarían, no, qué exagerado, Pablo. O sea, te pasaste, ¿no? Llegaste ya demasiado lejos, Pablo. Pero él se asegura de dar esta introducción para que nadie dude de la veracidad de sus palabras. Dice en el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No es un dolor temporal, no es un dolor que se va con el tiempo. Es un continuo dolor en mi corazón. Verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Saben qué significa la palabra anatema? Maldito. Deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Pueden ver la carga que había en este hombre? El apóstol Pablo está diciendo algo que es verdad. Una verdad que él dijo en nombre de Cristo, no miente, y su conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Él anhelaba que sus familiares fuesen salvos. Él está diciendo, yo preferiría ser anatema, yo preferiría estar en el infierno yo, porque sé lo horrible que le espera a estos parientes, a estos familiares, si ellos no se arrepienten. ¿Pueden ver la carga en su corazón? Pablo no estaba pensando, bueno, eso es que mis familiares no son escogidos o no son predestinados, que se vayan al infierno. Él está pensando, yo anhelo que ellos vengan a Cristo. Yo anhelo que todos esos recursos que tienen, porque en últimas eran israelitas, tenían muchas promesas, tenían la ley, el culto, bueno, muchas cosas que les hacía, por el linaje de ellos vino el Salvador, vino el Mesías. Pero Pablo sabía que nada de eso les podía salvar. Necesitaban arrepentirse y creer en el Evangelio. Y si no, les espera el fuego eterno, la condenación eterna. Y de la misma manera, nosotros cuando vemos personas incrédulas, deberíamos pensar, si esa persona muere hoy, va a ir a las llamas del infierno por la eternidad. El Dios que es fuego consumidor va a aplicar su justicia sobre él. Por lo tanto, yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que hablarle. Yo tengo que comentarle. Porque es la única forma
La única forma en que alguien puede ser salvo, dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Entonces, en nuestra boca está la posibilidad de hablarles a esas personas que van rumbo al infierno, que van rumbo a recibir ese fuego eterno, hablarles acerca de dónde pueden encontrar salvación. Y esa debería ser la carga en nuestros corazones. Por eso decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Había una carga, había una pasión realmente por los perdidos. Es triste ver que incluso hoy en día, con el auge de las redes sociales y demás, la gente se ha enfocado mucho en adquirir tal vez conocimiento, doctrina y demás, pero ¿y los perdidos? Y la gran comisión que Cristo nos dejó. Y pueden pasar horas y horas en el internet y escuchando a un predicador y a otro, pero no están predicando el evangelio, no están compartiendo de lo que reciben. ¿Y de qué sirve tener cabezas grandes si no aplicamos realmente nada? Si no estamos viviendo conforme a la verdad que recibimos. En últimas, eso solo traerá mayor condenación, porque seremos juzgados en base al conocimiento que teníamos. Entonces, es muy importante tener presente que el Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar. Hechos capítulo 20 también habla acerca de eso. Ahí vemos una vez más el corazón del apóstol Pablo, un corazón misionero, un corazón apasionado realmente por las almas. Hechos capítulo 20, versículos del 24 al 27. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Amén. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Estamos limpios de la sangre de todos. Estamos limpios de la sangre de nuestros familiares, de nuestros primos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, compañeros en la universidad. Estamos limpios. Realmente hemos sido cómplices. Cuando pensamos en eso, realmente es un reto para nuestras vidas. Tenemos un Dios que es fuego consumidor y parte de su justicia se va a ver reflejada cuando Él envíe al lago de fuego a todos aquellos que no recibieron, que rechazaron el mensaje de salvación. Pero no debería perderse esas personas por causa de nuestra negligencia. Más bien sería a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de que les predicamos el evangelio, si ellos se mantienen en una actitud de rechazo, pues en últimas tendrán las consecuencias. Pero no deberíamos ser cómplices de la sangre de quienes nos rodean. Deberíamos pedirle al Señor, Señor, ¿a qué familiar no le he predicado? Señor, ayúdame a idear una forma para llevarle el evangelio a ese familiar, para predicarle a mis vecinos, que la gente en mi barrio sepa que soy cristiano, que sepa que predico el mensaje de salvación. Así deberíamos vivir como creyentes, anhelando que el mundo incrédulo conozca al Señor. De lo contrario, vemos muy claramente en las Escrituras que van a recibir una condenación. La Biblia habla de un lugar de tormento, habla del Hades, y cuando el rico fue al Hades, él clamó para que fuese Lázaro y predicara el evangelio a sus familiares. Imagínense, una persona prácticamente en el infierno, en el Hades, está ahora diciendo que alguien vaya y le predique a mis familiares, que alguien les cuente para que no vengan a este lugar de tormento. Y nosotros que estamos acá, que no estamos en el Hades, que no estamos en el infierno, tenemos la posibilidad de hacer eso, de predicarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y entender que Dios es fuego consumidor, entender que hay una ira venidera,
que hay un justo juicio que cada vez está más cerca, porque hoy está más cerca que ayer, hoy está más cerca que hace una semana, y cada día que pasa está más cerca la venida de nuestro Salvador. Y nosotros deberíamos tener un corazón evangelista, un corazón como el apóstol Pablo, que siente dolor al ver a un mundo caído. A veces pasa que los cristianos nos hemos vuelto indolentes y vemos al mundo incrédulo y pensamos, estos impíos, el mundo está cada vez peor, ojalá venga Cristo y me lleve para no estar cerca de esta gente tan mala. Pero esa no debería ser la actitud. La actitud debería ser, yo era uno de esos. Yo también estaba así, perdido, sin Cristo, viviendo para mí mismo. Mi mayor ídolo era yo, hasta que el Señor, por su gracia, me salvó. Y ahora, como he sido salvado, entiendo mi llamado a ir y a rescatar a otros de la condenación. Entonces, hermanos, coloqué ahí también en la parte de razón, si Dios es fuego consumidor, eso debe producir en nosotros un temor reverente hacia Él. Ninguna persona en sus 5 cabales se acercaría a una llama de fuego ligeramente, ¿cierto? Y ninguna persona que conoce los beneficios del fuego se abstendría de acercarse a él por temor a quemarse, ¿cierto? Hay un equilibrio. Hay un acercamiento al fuego con temor, con reverencia, ¿cierto? Porque sabemos que el fuego tiene el poder de destruirnos, pero al mismo tiempo tampoco nos vamos a apartar totalmente del fuego porque sabemos que hay beneficios en él. Lo mismo con Dios, Dios es fuego consumidor y cuando nos acercamos a Él debemos acercarnos con reverencia a nuestro corazón, entendiendo de que Él es un Dios santo, santo, santo y que si nos acercamos a Él no es por medio de nuestras obras, no es por nuestros buenos méritos, por nuestro buen comportamiento. Si nos acercamos a Él es solo por la persona de Jesucristo. Entonces coloqué ahí también como pregunta, ¿te estás acercando a Dios a través del único mediador legítimo que es Jesucristo? Ese es el único mediador legítimo. El único mediador no son tus buenas obras. El único mediador no es la iglesia. El único mediador no es tu pastor. El único mediador es Cristo. Si nos vamos a acercar a un Dios santo, 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 es solo porque Cristo pagó en la cruz del Calvario lo que nosotros merecíamos. Y por esa justicia que Él ha puesto en nuestra cuenta, ahora tenemos acceso a la presencia santa de Dios. Busquemos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces nos acercamos, pero es sobre la base de ese sumo sacerdote, sobre la base de aquel que nunca pecó, sobre la base de aquel que sufrió, o sobre la base de aquel que puede compadecerse más bien de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero vivió sin pecado. Entonces es sobre la base de Cristo, sobre la base de su obra redentora, que podemos acercarnos al Señor y que podemos tener una relación con Él. Primera de Timoteo capítulo 2, ahí vemos también muy claramente quién es el único mediador. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Entonces, ahí vemos, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres.
Y dice ahí el apóstol Pablo que él se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Saben qué pasaba con la cultura judía? Ellos pensaban, no, Cristo vino solo por nosotros. Somos los israelitas, somos el pueblo de Dios. Entonces, el rescate de Cristo solo se va a aplicar a nosotros. Y por lo tanto, ellos no se preocupaban por llevar el evangelio a los gentiles, no se preocupaban por alcanzar a otras personas que no fueran exclusivamente del pueblo de Israel. Pero Pablo les está diciendo aquí, o Pablo le está diciendo a Timoteo, que para eso fue el constituido predicador y apóstol. Cristo murió en rescate por todos para que ahora Pablo se hiciese un predicador y apóstol de los gentiles, de los que pensaban que no merecían la salvación, que ellos no tendrían nunca acceso a ella porque no eran parte del pueblo escogido de Dios. Y Pablo dice, no, para eso fui yo constituido predicador y apóstol, para llevar el evangelio a esas personas que muchos consideraban de menor nivel espiritual. Muchos consideraban que no eran merecedores, que no eran dignos realmente de formar parte del pueblo de Dios. Pero fue ahí donde fue el apóstol Pablo, donde tal vez otros no querían ir, donde muchos preferían tal vez pensar, no, somos nosotros aquí el club de los israelitas y ya, y los gentiles que se mueran, que se pierdan, no nos importa. Pero ahí vemos realmente la actitud que debe tener cada cristiano. Debemos clamar al Señor, orar y predicar el evangelio a todos, sin acepción de personas, entendiendo que así como Dios un día tuvo misericordia de nosotros, puede tener también misericordia de ese vecino difícil, puede tener misericordia de ese jefe que tal vez me está haciendo la vida imposible, puede tener misericordia de ese compañero que siempre me fastidia, que siempre me hace bullying. El Señor puede tener misericordia de cualquiera. Y es nuestro deber como cristianos ir, al igual que el apóstol Pablo, a donde otros tal vez no quieren ir y llevar el mensaje de salvación. Hay una historia que me gusta mucho también en Jeremías capítulo 20. Jeremías en algún momento de su vida llegó a estar muy deprimido. Bueno, algunos le llaman de hecho el profeta llorón a Jeremías. Y en algún momento parte de la lucha que él tuvo fue darse cuenta que no estaba siendo muy efectivo en términos de resultados, ¿sí? Uno mira la vida de Jeremías y parece que no hubo ni un solo convertido durante todo su ministerio. Y ese hombre duró años predicando el evangelio. Y tal vez él estaba pensando, no, esto es frustrante, yo predico y cada vez más impío el pueblo, cada vez peor, cada vez más apartado de los mandamientos, esto no tiene sentido. Y en algún momento Jeremías llegó a pensar, ¿sabe qué? Mejor me callo. Yo ya no voy a hablar más, ya estoy cansado, este pueblo es impío, no se arrepiente, no hablo más. De aquí en adelante, que ellos sufran las consecuencias. Y en Jeremías capítulo 20, después de decir eso, ahí no alcancé por el espacio a colocar el versículo completo, pero ahí dice, después de que él decidió que no iba a hablar más en su nombre, le pasó esto, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando él decidió callarse, el Dios, que es fuego consumidor, hizo arder su corazón. No, Jeremías, no te vas a quedar callado. No puedes quedarte callado ante un mensaje tan grande, ante un mensaje tan glorioso. Y aunque no se convierta nadie, tú sigue predicando. Esa debe ser la actitud del creyente. Aunque no se convierta nadie, yo voy a seguir predicando. Yo voy a seguir compartiendo el mensaje con otros. Así se burlen de mí. Así de pronto reciba algún tipo de vituperio, algún tipo de insultos. Yo voy a seguir predicando. ¿Por qué? Porque el Dios que es fuego consumidor me ha llamado a hacerlo. Cada cristiano, decía Spurgeon, cada cristiano es un misionero o un impostor. Cada cristiano es un misionero o un impostor, porque el llamado de Dios para cada creyente es predicar el evangelio y somos misioneros en los lugares donde estamos. Cada uno de nosotros tenemos esferas de influencia diferentes y en esas esferas de influencia debemos ser luz, debemos llevar el mensaje.
porque es la única manera en que las personas pueden ser salvas del fuego consumidor que les espera a todos aquellos que no se arrepienten, y al mismo tiempo ese es el fuego consumidor que va a motivar a que más cristianos, igual que Jeremías, vayan y hagan la gran comisión que Cristo nos dejó. Entonces les dejo ahí esa frase también para meditar, o ese versículo de Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y bueno, en la parte de atrás coloqué algunas actividades para profundizar más en el estudio de hoy. Yo les envié por el grupo las predicaciones. Hay una predicación que se llama Dios es fuego consumidor y está basada en Hebreos 12, del 25 al 29, del pastor Nathan Díaz. Pueden escucharla. Y la otra se llama Mi palabra es como fuego, mi palabra es como martillo. Eso tiene que ver con lo que les comentaba de la historia de Jeremías. Pueden escuchar ambas predicaciones y escribir ahí en el recuadro de abajo las principales enseñanzas y aplicaciones de las mismas. También les compartí como actividad número 2 un artículo que se llama El fuego que prueba mientras purifica. Es muy interesante también porque habla precisamente de esa idea de Dios purificando nuestras almas aún en medio de las aflicciones, ¿no? Entonces es un artículo del Ministerio Coalición por el Evangelio. Pueden leerlo y meditar en la importancia de ver las pruebas en tu vida cristianas como medios para purificarte del pecado. Lo que hablábamos hace un momento. Cuando vemos las pruebas como medios que Dios está usando para purificarnos, ya no nos vamos a amargar. Ya no vamos a estar frustrados porque sabemos que el Señor tiene un plan mejor que el nuestro. Actividad número 3. ¿Cómo impacta tu vida devocional saber que solo Dios puede consumir los ídolos de tu corazón y llevarte a experimentar una adoración exclusiva a Él? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer que un hombre que ama el dinero de repente esté dispuesto a abandonar tal vez el soborno, la extorsión, cualquier práctica pecaminosa que antes hacía, para ahora trabajar, ser honesto, ganar su propio sustento y vivir para la gloria de Dios. Solo Dios hace eso. Solo Dios puede quitarle a una persona el ídolo, por ejemplo, del alcohol. Una persona que cree que tomando y tomando y tomando es que se va a llenar o va a estar feliz. Solo Dios puede quemar ese ídolo en su corazón y ayudarle a ver que el alcohol no puede realmente saciar la plenitud de su alma y llevarle a ver que él tiene que abandonar ese ídolo para poder experimentar realmente el gozo que viene de Dios. Solo Dios hace eso. Solo Dios puede quitar los ídolos que hay en nuestros corazones, quemarlos y llevarnos a una adoración exclusiva hacia Él. La siguiente pregunta que coloqué ahí, también a manera de introspección: ¿estás viviendo tu vida cristiana siendo consciente de la importancia de predicar el único mensaje? Es que de verdad, hermanos, no hay otro. El único mensaje que salva a las personas de las llamas del infierno es el Evangelio. Es el único. Dice el apóstol Pablo en Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay otro mensaje que salve, solo este. ¿Tú eres consciente de la importancia de predicar este único mensaje para salvar a las almas del infierno? Para salvar a las almas de ese fuego consumidor. ¿Eres consciente de eso? ¿Lo estás haciendo? Entonces, bueno, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el estudio de hoy, de que tenemos un Dios que es fuego consumidor. Sí, pues hablamos de que en el contexto que está escribiendo el texto, Moisés, había mucha idolatría en cosas materiales, ¿sí? El becerro de oro, hacían estatuas de madera, de yeso, de cera. Entonces mucha gente ponía su confianza en los materiales que podía ver. Cuando hablamos de Dios como fuego consumidor, el fuego tiene la capacidad de consumir cualquiera de esos materiales. Entonces nos lleva a concluir de que Dios se presenta como fuego consumidor para hacerles ver de que Él es el único que puede quitar los ídolos de su vida y llevarlos a una adoración exclusiva a Él. Sí, porque en últimas Moisés les está advirtiendo en este contexto porque ya él sabe que él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces él les está diciendo a ellos, bueno, ustedes que van a entrar allá
y que van a tener hijos y van a tener una descendencia, asegúrense de no olvidarse de su Dios. Porque si ustedes empiezan otra vez, porque ya lo habían hecho antes, empiezan otra vez a adorar ídolos, a adorar cosas que no son el Dios verdadero, pues en últimas va a venir destrucción sobre su vida. Entonces, claro, es una advertencia para ellos de que pongan la mirada en el único Dios verdadero y no en los ídolos. ¿Sí? Si no tenemos cuidado, si no estamos también transmitiendo esa fe a nuestros hijos, eventualmente, claro, puede suceder que nuestros hijos terminen haciendo ídolos en su corazón. Entonces sí, esa es la importancia también de poder discipular a la siguiente generación, predicarles a ellos también el Evangelio para que sepan distinguir, porque también el mundo y Satanás va a tratar de ofrecer sus falsos dioses, sus ídolos a la siguiente generación. Si los padres no estamos transmitiendo eso a nuestros hijos, eventualmente ellos también podrían terminar abrazando un ídolo en su corazón y experimentando incluso la perdición de sus almas, ¿no? Entonces, sí, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre el estudio de hoy, que Dios es fuego consumidor. Sí, en últimas ese fuego consumidor es el fuego que nos purifica. Y cuando lo vemos así, sobre todo en el contexto de los cristianos, pues tenemos realmente gozo y consuelo para nuestras vidas, porque sabemos que las aflicciones, los momentos difíciles que llegan, no están ahí para destruirnos, están para purificarnos, están para moldearnos conforme al carácter de Cristo. Entonces sí, no sé si alguien más quiere comentar algo. Dios es fuego consumidor, ¿sí, hermana? Pastor, es que de pronto he visto así en otras congregaciones que a veces predicadores llaman a las personas adelante y me causa curiosidad que dicen la palabra fuego de Dios, o sea, sí. Como si impartieran un fuego a las personas que están al frente. Entonces, sí, entendiendo lo que se fue explicado hoy a través de la palabra, uno se da cuenta que es totalmente diferente. Sí, lo que pasa es que muchos relacionan el fuego con la emoción. Entonces ellos piensan, bueno, si alguien viene al frente y le digo fuego, fuego, se va a emocionar. Pero en últimas, la idea del fuego está relacionada más bien con la purificación de nuestras almas. O sea, si yo le estoy diciendo fuego, fuego a la persona que viene al frente, es como si le estuviera diciendo pruebas, pruebas, dificultades, dificultades, porque eso es lo que va a hacer el fuego en la vida de él. Entonces, sí, es algo que, bueno, pasa mucho por ese emocionalismo que de pronto se ha infiltrado en muchas iglesias, pero entendiendo realmente el contexto, sabemos que Dios es fuego para purificar nuestras almas. Pensando en estos días, ¿no? Que había fuego por todos lados, todo se estaba quemando. Y también yo decía, bueno, nos preocupa que se están quemando los cerros, que la vegetación, que no sé qué. Pero también pensaba en la forma en que se cultivaba, no sé si todavía se hace, pero recuerdo mi papá, mis abuelos, quemaban un lugar para poder sembrar. Sí. Y siempre después de que quemaban, a pesar de que todo se había quemado, todo se había consumido, brotaba nuevo, nuevo pasto, nuevos matitas, no sé. Sí. Entonces, eso también pasa en nuestras vidas, ¿no? Sí. O sea, pasamos por el momento de recibir el fuego del Señor y va a brotar algo nuevo. O sea, va a hacer que en nosotros florezca algo. Sí, ¿no? El fruto del Espíritu, sí. Sí, de hecho es interesante porque hasta los frailejones que se habían quemado parece que están sobreviviendo, sí. Sí, ese es un ejemplo, es como una parábola de la naturaleza. Cuando se quema un terreno, se vuelve más fértil. Entonces, en nuestras vidas cristianas, cuando quemamos los ídolos de nuestro corazón, digamos que tenemos un terreno más fértil para que el fruto del Espíritu Santo se produzca y para que podamos crecer en semejanza al carácter de Cristo. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, realmente vamos a anhelar más bien ser partícipes de ese fuego consumidor, porque sabemos que es para el bien de nuestras almas. Entonces, bueno, hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude
a poder aplicar lo que hemos estudiado la noche de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes en esta noche de poder meditar, Señor, en un atributo más tuyo. Gracias porque nos recuerdas que tú eres fuego consumidor, Señor. Eres un fuego que consume los ídolos de nuestra vida. Ayúdanos a identificar cuáles son esos ídolos. Si nuestro ídolo de pronto es el celular, si nuestro ídolo de pronto es el amor al dinero, si nuestro ídolo de pronto son las pasiones juveniles. Padre, oramos para que seas tú quemando todo eso de nuestra vida, que seas tú quitando todo aquello que no seas tú. Ayúdanos, Señor, a recordar y a reconocer que solo tú, Señor, puedes satisfacer nuestras almas. Solo en tu presencia, como decía el salmista, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Ayúdanos, Señor, a poder ser conscientes de eso para que no busquemos en los ídolos lo que solo tú, Señor, como nuestro Creador, nos puedes dar. Ayúdanos más bien, Señor, a recordar que tú eres un Dios celoso, que anhela celosamente a tu pueblo y que podamos vivir cada día de nuestras vidas, Señor, en mayor comunión, en mayor oración, Señor, en mayor estudio de tu palabra, que podamos ser llenos de ti, Señor, entendiendo de que tú y solo tú, Señor, puedes genuinamente llenar nuestras almas. Padre, oramos también para que tú nos ayudes a ser conscientes de que ese fuego consumidor que purifica a los creyentes, un día también será el fuego consumidor que traerá castigo, que traerá el justo juicio sobre la vida de los incrédulos. Ayúdanos a ser conscientes de eso para que cuando veamos a gente incrédula, no los veamos simplemente como personas desechables o como personas que ya están demasiado lejos de tu gracia. Ayúdanos más bien, Señor, a poder tener compasión de sus almas, a ser conscientes de que si ellos mueren en esa condición, van a recibir, Señor, un justo juicio por la eternidad. Padre, que podamos desarrollar un carácter compasivo con el mundo incrédulo, que podamos tener esa pasión que tenía el apóstol Pablo, que prefería genuinamente, no en hipérbole, no en exageración, sino en verdad, prefería ser anatema que alguno de sus hermanos se perdiera. Padre, danos esa misma carga por los perdidos, danos esa misma carga por nuestros familiares, por nuestros amigos, para que, Señor, podamos ser instrumentos útiles en tus manos para llevar el evangelio bíblico de salvación. Padre, oramos para que seas tú glorificado por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.